la pantalla, ¿verdad? Sí, súper. Ya, súper. Ok, entonces revisamos con mi compañera, con Paulina, este artículo que nos compartió la doctora, que está publicado en la revista Nature Reviews Disease Primers, y que está escrito por este equipo multidisciplinario, principalmente de neuropsiquiatras, que es sobre una revisión sobre los desórdenes o el desorden del espectro autista. Así que todo lo que vamos a conversar se basa principalmente en ese artículo. Un poco vamos a hablar, bueno, una introducción al tema, vamos a hablar sobre epidemiología, sobre fisiopatología y mecanismos patológicos en el trastorno de espectro autista, sobre diagnóstico y tamizaje, prevención, manejo y calidad de vida. Entonces, como introducción, el trastorno de espectro autista es un desorden heterogéneo, porque como sabemos y como lo dice su... Hola, buenos días. Como lo dice su nombre, es un espectro, por lo tanto tenemos extremos bastante diferentes y variables dentro de estos pacientes. Es altamente heredable y afecta el neurodesarrollo. Se caracteriza por dificultades en la comunicación, en la interacción social, anomalías sensoriales, conductas repetitivas y grados variables de déficit intelectual. ¿Ya? Esto es lo clásico y en los distintos pacientes se presentan en mayor o menor cuantía cada una de estas características. Y se asocia frecuentemente a comorbilidad neuropsiquiátrica como el déficit atencional con hiperactividad, ansiedad, depresión y epilepsia. El diagnóstico se realiza en base a una detallada historia del desarrollo y en periodos de observación de cómo los pacientes interactúan con sus cuidadores y con otras personas, con sus pares, con el equipo de salud. ¿Ya? La intervención temprana es clave para poder optimizar el pronóstico, especialmente en el área de la comunicación social. Por lo mismo, el diagnóstico precoz es esencial. ¿Ya? Y debemos incluir en estas intervenciones al grupo familiar y el entorno escolar, ya que vamos a necesitar harto apoyo para estos pacientes y el tratamiento farmacológico puede usarse para manejar los síntomas asociados. No al trastorno específicamente, sino que a lo que se asocia a eso. La epidemiología, entonces, tenemos que, respecto a la prevalencia, se ha visto que esta es más frecuente en hombres, con una relación de 2:1, incluso 5:1, según los distintos estudios analizados. La prevalencia es variable según el método de medición, según la metodología de las investigaciones y también cuándo se han realizado los estudios. Un estudio, un análisis del 2010, estimó a nivel mundial 52 millones de afectados por trastorno del espectro autista, lo que daría una tasa de 1 en 132 individuos. Ya, o sea, bastante frecuente. Hay poca evidencia que demuestre variabilidad en la prevalencia en subgrupos. Ya todo lo que se ha intentado de ver en cuanto a distintas regiones geográficas, distintas etnias, distintos niveles socioculturales, la verdad es que no son concluyentes y no se ha podido determinar algún grupo poblacional que esté en mayor riesgo de presentar TEA. Mucho se ha dicho de que el TEA está en aumento, pero la verdad es que no hay estudios que han podido confirmar esto. Ya la mayoría de los estudios que dicen que el TEA está en aumento se basan en registros clínicos o registros administrativos, cuántos diagnósticos se hacen, cuántos pacientes hay en tratamiento, etcétera, pero no estudios basados en la comunidad que nos puedan dar luces de que efectivamente la prevalencia está en aumento y que no es por cambios en los criterios diagnósticos o que los equipos de salud están más atentos, que las familias están más atentas, se conoce más del tema, por lo tanto, efectivamente se diagnostica mucho más, pero no se ha podido confirmar de que hayan aumentado. Y esto es lo que dice ahí, que múltiples estudios analizados detalladamente y revisando bien la metodología de los estudios, no han podido demostrar cambios en la prevalencia en las últimas 3 décadas al menos.
Lo que sí es sabido y está documentado es que el TEA en los adultos está subdiagnosticado, pero que si se analiza bien, no hay menor prevalencia de TEA en adultos que en niños. O sea, la prevalencia entre adultos y niños es la misma, incluso en países desarrollados. Ya, por lo tanto, el tema de que se vean más niños que adultos con TEA es por un tema del diagnóstico máquina, el cual está aumentando año a año. Respecto a factores de riesgo para desarrollar TEA, tenemos que hay varios metaanálisis y revisiones sistemáticas que identificaron estos principales factores de riesgo. La edad parental avanzada y el trauma perinatal, específicamente la hipoxia, y también otros factores de riesgo que están asociados, pero no con tanta fuerza estadística, como la obesidad materna, el periodo intergenésico corto, o sea que menos tiempo entre en un embarazo y otro, la diabetes gestacional y el uso de ácido valproico durante la gestación. Estos factores, todos estos mencionados, no se pueden considerar causales, ¿ya? O sea, no hay un factor que uno diga, que uno lo pueda aislar y decir, esto le provocó a este paciente el autismo. ¿Ya? Pero sí, todos estos contribuyen al desarrollo del TEA y especialmente si uno los va sumando. Factores no asociados que se han estudiado y que se ha llegado a la conclusión de que no están asociados con mayor riesgo de TEA son las vacunas, el trabajo de parto prolongado, la vía del parto, si es cesárea o parto vaginal, la rotura prematura de membrana y la reproducción asistida. Aquí tenemos entonces un gráfico que nos muestra el odds ratio o el riesgo relativo aquí en la barra en el eje Y y en el eje X la frecuencia, de cuán raro de más raro a más frecuente están ordenados aquí los distintos factores de riesgo. Ya y tenemos estos factores que están mostrados acá, son los que se han asociado a TEA. ¿Ya? Entonces tenemos que todos estos, que se fijan, no atraviesan el 1, ¿ya? Por lo tanto, es significativa la asociación. ¿Ya? Entonces tenemos, y este es el rango, ¿ya? De odds ratio que se grafica aquí según el eje. ¿Ya? Entonces tenemos la hipoxia neonatal, tenemos la diabetes mellitus gestacional, el uso de valproico durante el embarazo, el periodo intergenésico menor a 12 meses, ya tenemos estos, si se fijan, están más cerca del 1, ya por lo tanto el riesgo es menor. La edad materna sobre 40 años, la edad paterna sobre 50 años. Aquí este es uno de los factores que se escapa y que más relevancia tiene, y también lo vamos a ver que cuando analicemos la parte genética, que es que un hermano mayor ya tenga, ya sea autista, tenga TEA, niños prematuros, obesidad materna, y aquí tenemos un factor protector, como ven está bajo el 1, que es el uso de ácido fólico en el embarazo. Aquí tenemos otros factores que son inconclusos, ¿ya? O sea, hay evidencia como contradictoria o que todavía no está tan claro, como exposición prenatal a pesticidas, historia familiar de patología autoinmune, nacer en el verano y exposición a contaminación ambiental. Y aquí hipótesis o factores que ya está claro que no afectan: la rotura prematura de membranas, el síndrome hipertensivo del embarazo, el tabaquismo materno, la cesárea o el parto vaginal, la reproducción asistida, la duración del parto y la vacunación. No afectarían o no modificarían el riesgo de TEA. Pasando un poco a la parte fisiopatológica y a los mecanismos de generación del autismo, tenemos teorías cognitivas que fueron muy fuertemente analizadas tiempo atrás, como la teoría de la mente, déficit de la motivación social, déficit del procesamiento global, disfunción ejecutiva, etc. Han perdido fuerza en la última década, ya que todas estas son factores en común con otras condiciones neuropsiquiátricas no específicas para TEA, ¿ya? Por lo tanto, no
ya no se considera como causalidad o parte de la fisiopatología, pero ayudan en la práctica clínica a definir un poco el fenotipo de nuestro paciente y orientar las intervenciones. Sí hay características asociadas que orientan a ciertas etiologías, ciertas fisiopatologías, como ya lo hemos mencionado, los antecedentes familiares, que es muy fuerte, uno de los factores más fuertes, que más carga dan. Rasgos faciales característicos, que junto al primer factor orienta a que hay origen genético en muchos de estos trastornos. Y las anormalidades en el electroencefalograma y otros exámenes de función cerebral que orientan también a una causa más orgánica. Aquí hay una línea de tiempo de las distintas teorías, mecanismos y análisis que se han hecho a lo largo del tiempo, y vemos que ya hace más de 500 años que se está observando rasgos autistas, y teorías bien que ahora quizás pueden ser incluso un poco graciosas, como por ejemplo en el siglo XV, que se consideraban los niños autistas como santos. Ahí había como un tema religioso ahí, y se les llamaba los Fools for Christ, así como tontos por Cristo, una cosa así. Y después, por ejemplo, en el siglo XVIII se describió que había un niño que fue criado por lobos, que tenía estos rasgos, por lo tanto se asoció también que podía ser esa la causa. Aquí, por ejemplo, destaca la madre refrigerador, ¿ya? Eso ya del siglo XX, donde se observó que, o sea, hipotetizó que en familias o madres frías y con poca conexión con sus hijos podía ser la causa, pero probablemente tenga que ver con que quizás la madre también o los padres tenían TEA y por lo tanto fue heredado, más que esa la causa del TEA. ¿Ya? Y así en adelante, a medida que van pasando los años, ya la segunda mitad del siglo XX fue explosiva el aumento de la investigación, las teorías y los estudios que se hicieron ya, incluso hasta los últimos años, se siguen agregando información relevante y hasta 2018-2019, donde tenemos los estudios moleculares, genéticos, ¿no es cierto?, estudios epidemiológicos, donde reportan las comorbilidades, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esto es bien interesante ver cómo ha ido cambiando en el tiempo la mirada hacia el autismo. Pasando a la genética, que es uno de los factores que más influyen en la etiología, se ha demostrado consistentemente una contribución genética importante en base a estudios en gemelos, ¿ya? Y en familias. Y se ha concluido que hay una heredabilidad entre un 40 hasta un 90%. ¿Ya? Por lo tanto, el autismo está dentro de las condiciones heredables más comunes. Dentro de los estudios moleculares se han descrito más de 100 genes o regiones genómicas que están relacionadas, con certeza, están relacionadas al autismo. Ya hay cambios genéticos que son diversos, como las variantes de secuencia, más conocidas como mutaciones, las CNVs, que son repeticiones, es sigla para Copy Number Variants, o sea, repeticiones o deleciones de segmentos de genes o de genes completos, cromosomopatías, etc. Ya, esto es importante tenerlo en consideración para saber que cuando nosotros estamos estudiando un paciente, no hay un examen que vaya a detectar todas las causas de un examen genético que vaya a detectar todas las causas de autismo genético. Ya, por ejemplo, si pedimos un cardiograma, solo vamos a poder detectar las cromosomopatías, por ejemplo, y no las mutaciones ni las CNV. ¿Ya? Entonces tenemos que saber bien qué exámenes pedir. Cada vez se describen nuevos genes. Ya, o sea, si ahora son 100, en unos años van a ser 200. Y genes invariantes dentro de un mismo gen que están involucrados en el trastorno del espectro autista. Cada vez son más disponibles y más baratos los exámenes genéticos amplios, ya como los exomas o los genomas.
y han logrado identificar nuevas variantes asociadas al TEA, ya, o sea, variantes o mutaciones que son previamente conocidas. Una vez que se empieza a masificar el uso de los estudios genéticos más extensos, se ha descubierto que hay distintas variantes que nos afectan, ¿ya? E incluso ahora se está viendo que en regiones no codificantes del genoma también hay mutaciones que aumentan el riesgo de TEA o que pudieran generar TEA. ¿Qué significa esto? No solamente tenemos en nuestro ADN segmentos que codifican proteínas, ya que son los intrones, ya que es donde uno piensa que es donde va a estar el problema, pero hay segmentos no codificantes, ya que es 95-99% de nuestro genoma, que no codifica proteínas, por lo tanto se desconoce harto, no se busca mucho, pero incluso ahí puede estar la causa del autismo. ¿Ya? Por lo tanto, esto es mucho más grande o más importante de lo que en la práctica nosotros podemos darnos cuenta. Se estima que el 10 a 20% de los pacientes con autismo tienen mutaciones de novo o CNVs que contribuyen a su fenotipo, ¿ya? Y en ciertos subgrupos específicos esto puede ser hasta un 30 a un 50%. Esto se refuerza también dándonos cuenta de que hay síndromes o patologías específicas que se relacionan a autismo, ya sería como el autismo sindromático. Dentro de los más frecuentes tenemos el síndrome de X frágil y la esclerosis tuberosa, que entre ambas podrían explicar incluso hasta un 10% de los pacientes con autismo, ¿ya? La esclerosis tuberosa tiene un fenotipo bastante fácil de identificar, pero el X frágil no. Entonces, hay pacientes que principalmente tienen déficit intelectual, rasgos autistas, y que si se estudia puede encontrarse un X frágil, ¿ya? El X frágil es una condición genética de herencia dominante ligada al X, por lo tanto es más frecuente en hombres, o en realidad no es que sea más frecuente en hombres, sino que en hombres, como tienen solo un cromosoma X, el fenotipo es mucho más notorio, pero en mujeres, siendo la herencia dominante, también al tener un alelo afectado, también va a tener un fenotipo, por lo tanto el X frágil no es exclusivo de hombres. Las mujeres también pueden tener X frágil, a veces un poco más leve su manifestación. Y es por CNVs, ya es por repetición de genes o de segmentos de genes, ¿ya? Por lo tanto, el examen para identificar el X frágil es un examen específico, que no es el cariograma. En el cariograma no se va a poder demostrar un X frágil, sino que es un examen que se llama Amplidex para X frágil, que detecta esta amplificación de secuencia. Tenemos el síndrome de Angelman, que es epigenético, autosómico dominante. Epigenético quiere decir que no hay una mutación propiamente tal en la secuencia del ADN, pero sí factores externos al ADN que nos van a alterar la proteína finalmente, ¿ya? Como el síndrome de Angelman. Ya es importante la causa porque, por ejemplo, un exoma no nos va a detectar el síndrome de Angelman o un genoma. La esclerosis tuberosa es por una mutación del gen de Lamartine, también es autosómico dominante, igual que el Angelman. El síndrome de Cowden es por una mutación del gen PTEN, también autosómico dominante. El síndrome de Rett, que también es más conocido, mutaciones del gen MECP2 y también es dominante ligado al X. Que también tiene su fenotipo, todos estos tienen un fenotipo bien particular, ya salvo el X frágil. El síndrome de Rett tiene estas estereotipias de las manos bastante frecuentes. El Angelman tiene sus fases características, el color del pelo, que son bien claritos, las esclerosis tuberosas con sus manchas hipopigmentadas. Y aquí no vamos a entrar en detalle de esto, pero para ver todas las distintas proteínas y distintos receptores que influyen en el desarrollo neurológico, que cuando están alterados van a aumentar el riesgo de desarrollar autismo.
en todo lo que tiene que ver la sinapsis, ¿ya? En distintos puntos. ¿Ya? Y no solamente a nivel de membrana, sino que también a nivel de núcleo, ¿no es cierto? Donde tenemos nuestro ADN, cambios en las secuencias del ADN nos van a llevar a distintas mutaciones en las proteínas que nos van a generar un autismo. Respecto a la neurobiología, tenemos, principalmente aquí les quería mostrar que si se estudia con neuroimágenes a los pacientes, vamos a tener, los pacientes con TEA pueden tener alteraciones en la resonancia, ya sea de la corteza, la sustancia blanca, la sustancia gris, que van a ser distintas a los pacientes normotípicos, ¿ya? No hay como un hallazgo específico con el que podamos diagnosticar, por ejemplo, con esto vamos a diagnosticar un TEA, pero sí en estudios, por ejemplo, acá se ve que tenemos distintos análisis de pacientes con neurotípicos, pacientes con TEA y niños que tienen un hermano con TEA, pero que ellos no tienen el diagnóstico de TEA, donde se analizó el volumen cerebral, la superficie cortical y el grosor de la corteza, ¿ya? Entonces tenemos que los niños que están diagnosticados con autismo tienen significativamente una mayor superficie de corteza entre los 6 y los 12 meses, ¿ya? En relación a los que tenían riesgo de TEA y en relación a los niños sin TEA, ¿ya? Y las diferencias en la superficie y en el área de la corteza fueron más pronunciadas incluso de los 12 a los 24 meses a los niños que estaban con el diagnóstico, ¿ya? Y aquí, bueno, no es tan fácil de interpretar estos gráficos, ¿ya? Porque se juntan mucho las líneas, ¿ya? Pero se ve aquí la línea roja que tiene los niños con un hermano con TEA, la línea verde, que es como la suma de todas las líneas, ya promedia todas las líneas de cada color. La línea verde que está aquí al medio, en los niños, perdón, el rojo es los niños con TEA. Aquí los niños, el verde es los niños que solamente tienen antecedente familiar de TEA, y aquí los niños, el azul, los niños neurotípicos, ¿ya? Por lo tanto, ahí se ve la diferencia que fue estadísticamente significativa principalmente en la superficie de la corteza. Ahora los voy a dejar con Paulina, que tenemos tiempo todavía. Yo quería proponerles, que está partiendo mi reunión en la UFRO, quería proponerles, a ver, dos opciones. Una que continúen, perdón por el ruido ambiental, que continúen ustedes y lo grabamos y después yo lo reviso. A ver, voy a ponerle pausa a la grabación. Un momento. En cuanto ahora entonces a lo que hizo el diagnóstico y screening, los criterios, ¿cierto?, del DSM-5 para TEA comprende 5 grupos de síntomas. Uno que es la comunicación e interacción social, otro es comportamiento, intereses restringidos y repetitivos. Los síntomas deben estar presentes en el desarrollo temprano. Tengo un seminario en desarrollo en este momento. A ver, voy a apagar. Los síntomas deben estar presentes en el desarrollo temprano, pero pueden no manifestarse completamente hasta más tarde, pueden enmascararse más tarde en la vida mediante estrategias aprendidas. Los síntomas deben causar un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento actual y no se explica mejor por la discapacidad intelectual o el retraso global del desarrollo. Aquí es importante mencionar que dentro de la comunicación e interacción social debe tener evidencia múltiple en contexto de los 3 subdominios siguientes, actual o bien por historial, ¿cierto? Que haya reciprocidad social, comunicación no verbal, desarrollar y comprender relaciones, tiene que estar alterado. Y en cuanto a los comportamientos e intereses restringidos y repetitivos, debe tener evidencia 2 de los 4 siguientes actualmente, o también por historia,
que sea comportamiento estereotipado y repetitivos, insistencia en la igualdad, intereses fijos y muy restringidos, e hipersensibilidad o hiposensibilidad o interés en la entrada sensorial. Acá es importante mencionar en este estudio, en el review, que la reformulación de los criterios de diagnóstico de TEA en el DSM-5 es similar a los criterios de la CI-11, pero contiene varios cambios de ediciones anteriores que se basaron en buena evidencia empírica y clínica, o sea, en comparación a los publicados el año 2000, que fue el DSM-4. Y es que la subclasificación de trastorno de Asperger fue subsumida bajo el término unitario de trastorno del espectro autista, ya que este diagnóstico fue aplicado de manera inconsistente incluso por un grupo de expertos. Entonces llegaron a la conclusión de que era mejor incorporarlo como trastorno del espectro. Los dominios social y comunicativos se unificaron para reflejar la estructura factorial de la sintomatología. Las anomalías sensoriales se incluyeron en el dominio de interés y comportamiento repetitivo, y esto fue más bien para reflejar como su omnipresencia, y se reconoce la aparición de los síntomas durante el periodo de desarrollo temprano, con la advertencia de que los síntomas pueden no manifestarse por completo hasta que las demandas sociales. O sea, aquí se reconoce como la naturaleza evolutiva del autismo y no necesariamente que tiene que estar en los primeros años de vida. Y apoyan el uso de especificadores que pueden denotar a aquellos con diagnóstico dual, por ejemplo, que además tengan trastorno de déficit atencional, ¿cierto? U otros. En cuanto al diagnóstico y screening en niños, se hace finalmente, o sea, es la suma, ¿cierto?, de una anamnesis detallada y además de la observación de las interacciones del niño con sus padres y con desconocidos, a través de evaluaciones estructuradas y no estructuradas, y que hay que tener en cuenta que solo un número limitado se ha aprobado de las evaluaciones rigurosamente para determinar la precisión del diagnóstico en relación con el estándar de oro y el juicio clínico experto. Y estas tienen una base sólida en cuanto a sensibilidad, especificidad y confiabilidad. Aquí está el ADI y el ADOS para el diagnóstico. También cabe mencionar que hay un estudio poblacional en el Reino Unido que las niñas con niveles similares de expresión de síntomas de los niños tienen menos probabilidad de recibir un diagnóstico de autismo por parte de los servicios clínicos. Y eso también tiene que ir en cuenta por la sintomatología, que es un poco más leve, ¿cierto? Entonces, muchas veces se diagnostican ya de adultos. Anteriormente se creía que el juicio clínico era más confiable que los instrumentos, que las herramientas, ¿cierto?, de evaluaciones para el diagnóstico de autismo, pero la evidencia más reciente sugiere que esto puede no ser cierto, al menos en los niños pequeños y en la edad preescolar, que sí se necesita una herramienta. La necesidad de adoptar una perspectiva global sobre el autismo está impulsando el desarrollo de nuevas herramientas que sean más escalables y también más confiables. Y los sistemas de diagnóstico actualmente presuponen que el autismo es una condición que es de por vida, ¿cierto?, genética, y existe un creciente reconocimiento de que el autismo tiene un curso de tiempo de desarrollo heterogéneo y en sus diferentes etapas de vida. El screening y la identificación temprana. Hay varios estudios que han evaluado el rendimiento de los instrumentos de informe de los padres entre los 14 y 24 meses, ¿cierto?, como es la lista de verificación modificada para el autismo, el MCHAT, y la detección temprana de rango autista, el STAT. Y existen puntos de vista contrastantes y controversiales sobre la solidez de la evidencia a favor de las pruebas que son de screening para toda la población, ya que estas pruebas también suelen identificar a niños con dificultades de desarrollo más amplias y que no necesariamente sea autismo. Y podrían ser más útiles para identificar posibles signos y síntomas de autismo en poblaciones de alto riesgo. Por ejemplo, poblaciones de alto riesgo serían que tengan antecedentes, ¿cierto?, de un hermano mayor con TEA, o bien que hayan sido como pesquisados, ¿cierto?, en atención por neurólogo o por algún médico con las banderas rojas. Y el papel en el reconocimiento de los primeros signos y síntomas de autismo, tanto de los profesionales como del público en general, podría ayudar a reducir la edad de diagnóstico e intervención. Entonces, igual ha sido importante estos instrumentos, ¿cierto?, que son validados y que cumplen su función en cuanto a screening. De los perfiles de desarrollo temprano, vemos que la comprensión de los patrones de aparición se ha ampliado drásticamente en los últimos 10 años, ha habido harto estudio, mayor conocimiento, y esto tiene que ver un poco en relación con que se ha hecho estudio en bebés que tienen parientes de primer grado con autismo, y que tienen un 20% de probabilidad de desarrollar TEA,
Los síntomas del autismo tienen un inicio que es de desarrollo gradual, ¿cierto? Que es conocido, y más o menos la edad promedio de diagnóstico a los 4 o 5 años, pero los padres suelen informar sus primeras preocupaciones, los primeros signos de alarma más o menos a los 2 años, y en la mayoría los síntomas surgen durante el segundo y tercer año de vida, y en otros pacientes, ¿cierto? Los síntomas se hacen evidentes después de un periodo aparente de desarrollo típico, incluido el periodo de regresión, ¿cierto? Como lo vimos que sobre todo se asocia a una regresión de lo que son las habilidades comunicativas. Las comorbilidades se pueden presentar varios trastornos concurrentes al autismo, y acá vemos que dependiendo también de la edad, aquellos niños que son en la primera infancia, ¿cierto? Se asocia con trastornos de ansiedad, con fobias específicas, con conducta, con desórdenes oposicionistas, después de la adolescencia, y también en la infancia en ansiedad, con trastorno de déficit de hiperactividad, también conductas oposicionantes, y ya en la adultez se asocia más a lo que es ansiedad y fobia social, con 30%, depresión y TOC. Entonces igual es importante saber que hay un alto riesgo de comorbilidad en aquellos pacientes con autismo. En adultos con TEA, más probabilidades de tener además de afecciones, ¿cierto?, de la esfera de salud mental, también tener afecciones inmunitarias, trastornos del sueño y obesidad. Ahora, en cuanto al manejo, vemos que la intervención temprana se considera una prioridad, ¿cierto?, porque muchos niños pequeños luchan por comunicarse, interactuar con los demás, lo que restringe la oportunidad de aprender, y esto también afecta a lo que es el entorno familiar. Los modelos principales de intervención psicológica para preescolares con autismo son aquellos que están enfocados en desarrollo y comportamiento. No hay consenso sobre la intervención a realizar, pero sí las que tienen más pruebas de apoyo son aquellas intervenciones conductuales de desarrollo naturalista, pero no hay estudios tampoco para evaluar qué niños deben recibir qué tratamiento, ni tampoco con la intensidad que está, del periodo que se debe realizar. Los ensayos clínicos en autismo están limitados por el costo, el tiempo, los efectos placebo y las medidas de resultados limitadas, y están muy por detrás de muchas otras investigaciones. Entonces por eso también que falta estudios, hay muchos, pero que sean esto de una sólida base científica, ahí carecen. Muchas intervenciones actuales se basan más bien en el análisis conductual aplicado original, el ABA, y han cambiado estrategias y tareas más naturales, ¿cierto?, que sean más bien iniciadas por el niño y apropiadas para el desarrollo, en lugar de depender de repetidos como ensayos discretos, que son conocidos también como entrenamientos de ensayos discretos, sino que nazca del niño, ¿cierto?, la iniciativa. Y eso sea el estímulo, ¿cierto?, y se impulse con el personal capacitado. Hay enfoques de menor intensidad y de mayor intensidad. Los enfoques de menor intensidad son estas intervenciones que son mediadas por los padres para que se sintonicen más con las señales también y el estilo de comunicación que presenta el hijo. Hay una participación conjunta en el juego y las actividades cotidianas, y se aumenta la comunicación social y habilidades del niño. Las de enfoque de mayor intensidad son más bien integrales y combinan enfoques conductuales y de desarrollo. En cuanto a las de menor intensidad, hay varios programas que están estudiados. Este programa, más bien, no para entrar en detalles, pero sí para mencionar lo que son el programa de 12 semanas de regulación y participación del juego simbólico de atención conjunta, y esto es, los padres imparten, ¿cierto?, en el hogar, y también tenemos ayudantes de enseñanza en la escuela, y han demostrado una mayor participación y atención conjunta que se logra en el niño. También hay intervención centrada en el tiempo de juego, y esto se describe que no ha mejorado los resultados de los niños, como la orientación social y la atención conjunta, pero sí han aumentado la capacidad de respuesta de los padres. Y un programa más largo, que es la prueba de comunicación de autismo preescolar, consta de sesiones quincenales, ¿cierto?, con padre y terapeuta, y luego son sesiones mensuales, y esta sí demuestra mejora en los comportamientos de desarrollo de padre e hijo, también como la sincronía de los padres y la iniciación de los niños en interactuar entre sí, pero no hubo reducción de los síntomas en el seguimiento inmediato. Y el enfoque de mayor intensidad, acá está el modelo MSTAR-DEMBE, que combina enfoques conductuales y de desarrollo, y acá los terapeutas imparten durante 15 horas a la semana. Vemos que por eso también es llamado de mayor intensidad, y como parte de este programa se capacita a los padres para mejorar la comunicación social e interacción, y un ensayo a pequeña escala demostró mejoras en el desarrollo infantil y resultados adaptativos, principalmente en cuanto al dominio del lenguaje y de comunicación.
después de 2 años de seguimiento en comparación con el tratamiento habitual, que eran los enfoques de menor intensidad. Hay muchos de estos enfoques de intervención temprana se basan en modelos de desarrollo típico, entonces igual hay que tener en consideración estas limitantes. Y cada vez más se utilizan combinación de ambos métodos para definir los resultados de tratamiento, ¿cierto? Y poder comprender mejor los mecanismos y modelos de intervención. Aquí los resultados individuales son muy variables, algunos niños no mejoran, aunque se ha demostrado que hay predictores confiables de la respuesta al tratamiento en ensayos controlados aleatorios. Y dado que el autismo, ¿cierto?, una condición de desarrollo heterogénea, se requieren diferentes intervenciones en diferentes etapas a lo largo de la vida, entonces hay que estar continuamente evaluando al niño, ¿cierto?, y viendo cuáles son las mejores intervenciones para que tengan un mayor desarrollo, ¿cierto?, de lo que son las habilidades comunicativas y sociales que están enfocadas en este programa. En cuanto a los medicamentos, todos los medicamentos que tienen evidencia y beneficios tratan los síntomas asociados al diagnóstico, cierto, que estas comorbilidades que mencioné anteriormente, en lugar de los síntomas propiamente tal derivados del autismo. Entonces tenemos síntomas, cierto, de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, podemos tener síntomas de agitación o irritabilidad o ansiedad, depresión y TOC. En cuanto a los síntomas de trastorno de déficit, el metilfenidato mayor acidez está aprobado, cierto, es uno de los que más se ocupa. Para la agitación y irritabilidad tenemos el aripiprazol y la risperidona, pero ambos tienen efectos adversos asociados como son la sedación, riesgo de trastornos del movimiento y aumento de peso. Por lo tanto, su uso se limita a las personas que tengan como una irritabilidad severa con agitación. Para la ansiedad, depresión y TOC, la fluoxetina y el citalopram, su eficacia en las personas con autismo no está bien establecida. Hay más estudios en adultos, no así en niños, y la fluoxetina mejora los síntomas del TOC en adultos con autismo. El citalopram ha demostrado poca tolerabilidad y ningún beneficio para el comportamiento repetitivo en los niños, y no se han probado medicamentos para la depresión o la ansiedad en personas con autismo. Entonces, este cuadro es el cuadro resumen, ¿cierto?, que está en el paper, para los diferentes, y estudios recientes de medicamentos dirigidos, como que la nueva línea de estudios de medicamentos está un poco enfocado en los sistemas neurohormonales de oxitocina o vasopresina, los cuales modulan el comportamiento social en todas las especies. Entonces, ¿cierto?, un poco con el neurodesarrollo y la neurobiología y neurofisiopatología de este desorden, se han hecho varios estudios, los cuales uno de ellos, por ejemplo, menciona que la vasopresina intranasal sugirió un posible beneficio en personas con autismo, aunque este estudio no tuvo el poder estadístico suficiente porque la muestra igual era muy pequeña. Y otros estudios que han sido con oxitocina o con valobaptal, también poco poder estadístico, así que no han sido concluyentes. Otro ítem importante es la calidad de vida. Hay medidores que son objetivos y subjetivos. Dentro de los objetivos tenemos los logros sociales, tales como el empleo, las condiciones de vida adecuadas, relaciones de apoyo y la buena salud física y mental. Y dentro de los medidores subjetivos de calidad de vida se centra más bien en las percepciones y evaluaciones subjetivas de los individuos de sus propias vidas. Entonces, la calidad de vida objetiva, en cuanto es un medidor, ¿cierto?, del lenguaje temprano, las personas con autismo que hablan con mayor fluidez son más propensas a tener niveles más altos de calidad de vida en la vida adulta que aquellos que simplemente hablan con frases o aquellos que no presentan un habla o que hablan con palabras sueltas. Otro indicador son el indicador de inteligencia. Los puntajes de coeficiente intelectual más altos tienen niveles más altos también de calidad de vida. Y el comportamiento adaptativo, los niveles más altos de comportamiento adaptativo y en particular a lo que respecta con la actividad de la vida diaria se asocian con una mejor calidad de vida. Y el comportamiento adaptativo hay que tener la consideración que es cambiante, también lo que lo convierte en una vía prometedora para las intervenciones, también como línea de estudio. La gravedad de los síntomas, acá los síntomas del autismo más graves tienden a tener una calidad de vida más baja en la edad adulta, la presencia de comportamientos desafiantes, los niveles más altos de conducta desafiantes pueden incluir tanto, por ejemplo, como problemas de internalización como problemas de externalización, y están relacionados también con una calidad de vida más baja. Y el sexo, en este caso femenino, las mujeres con autismo obtienen empleo y puestos de educación cuando son adultas, ¿cierto?, al mismo ritmo que los hombres, pero tienen más dificultades para mantener estos puestos a lo largo del tiempo. Eso también tiene que ver un poco con el tema de la sociabilización y que es más presente, ¿cierto?, en las mujeres. En cuanto a los indicadores de calidad subjetiva, el estrés percibido
Aquí muchos adultos con autismo perciben altos niveles de estrés en sus propias vidas y estas percepciones están relacionadas con, por supuesto, una menor calidad de vida subjetiva y el apoyo, aquí lo que es el apoyo cierto familiar o también del personal de salud, se han relacionado varios tipos de apoyo con la calidad, incluido el apoyo cierto a los miembros de la familia, que muchas veces el núcleo central son los padres, y el apoyo social más general de los demás. En cuanto a la autoperspectiva, hay varias posturas respecto a cómo se debe abordar e investigar el autismo. Algunos de los pacientes, ¿cierto?, que presentan autismo ven este trastorno, o sea, este desorden, como una parte fundamental de su identidad, mientras que otras personas no lo reconocen. Muchas personas sienten que se requiere un cambio social en cuanto como al cambio de paradigma de la no discriminación, ¿cierto?, de que esto no es una patología, no es una enfermedad. Y otros quieren que las terapias satisfagan, ¿cierto?, una variedad de necesidades en cuanto a lo que son las habilidades comunicativas, las habilidades sociales, y acá es fundamental que todas las personas que han sido encuestadas, ¿cierto?, para los estudios, la clave es el respeto por una variedad de puntos de vista y por las personas con autismo. De las perspectivas familiares, es importante acá mencionar que las familias son heterogéneas y experimentan una calidad de vida más baja que las familias con un miembro, ¿cierto?, con otras afecciones del neurodesarrollo, incluso antes de recibir el diagnóstico formal. Y los padres suelen estar en el centro de la red de apoyo y es importante que mantengan la motivación, estableciendo metas realistas, ¿cierto?, y haciendo un seguimiento del progreso. Entonces ahí también el equipo de salud multidisciplinario es importante que vaya programando, que vaya también haciendo ver las pequeños avances que ha tenido su hijo, para que ellos también tengan como los padres como núcleo central y la motivación de que el hijo va progresando en el desarrollo. A menudo se trabaja en estrecha colaboración con profesionales capacitados que pueden realizar un seguimiento del desarrollo y también proporcionan los profesionales una orientación sobre las próximas acciones a realizar. En la primera infancia hay que incluir cierto identificar y participar en intervenciones tempranas y escolares, y también hay que incluir en el colegio, ¿cierto? O sea, hay que incluir al colegio y planificar el proceso de transición de adultos, que no hay una edad definida como para hacer el periodo de transición, pero sí es importante que se haga empezar a proyectarlo desde pequeño, incluido, ¿cierto?, lo que es la promoción de la autodefensa, la preparación de la vida para después que terminen el colegio, la formación profesional o técnica, el apoyo al empleo y las necesidades de vida, y la comunidad y participación también, y también considerar lo que es la parte financiera a largo plazo. Muchos padres reconocen la necesidad de retribuir a la comunidad a través de la investigación. Entonces, como conclusiones de este review, es más que un aumento en la incidencia, como mencionaba Andrés, existe un aumento en el diagnóstico al ser cada vez más estudiado. Si bien se han identificado factores de riesgo, no existe aún un consenso en el estudio de utilizar en estos pacientes, a pesar de que se pueden, ¿cierto?, para hacer los diagnósticos diferenciales o bien para poder ver bien si están incluidos en algún síndrome genético. El estudio con neuroimágenes y electroencefalogramas no es de rutina en estos pacientes. Acá el diagnóstico, como mencioné, es clínico, ayudado de herramientas de diagnóstico. No existe una alteración genética única que lo explique, por el contrario, son múltiples mutaciones pequeñas, ¿cierto?, y todavía están en estudio. Y aún existe falta de investigación en esta área, tanto para entender como para tratar este desorden.